de 100.000 plaquetas en un 29%, seguido de pacientes que tienen más de 100.000 plaquetas, ¿no? La hemoglobina en un mayor porcentaje siempre está mayor a 9, 10, dependiendo del tiempo de evolución de la anemia, de la leucemia, seguida de una hemoglobina entre 7 y 9, ¿no? De un 33%. En cuanto a las células plásticas leucémicas, generalmente en cuanto al porcentaje, pues mayor a 90% en el recuento diferencial, en un 71% generalmente encontramos en el hemograma. Acá tenemos un par de fotos en donde se ve estas células plásticas, células linfoides. Como les dije en un principio, se caracterizan por ser células grandes con un núcleo que ocupa casi toda la célula, con un citoplasma escaso, un núcleo arrimanado, además con la presencia de nucleolos, que son estas imágenes biomarquesinas que se ven, ¿no? De igual manera acá vemos otro tipo de blastos que también son linfoides, pero este tiene presencia de vacuolas y esas generalmente corresponden a las de tipo L3, que más adelante también lo comentaremos. A nivel de médula ósea, pues es muy importante para nosotros que después de haber tomado estas muestras, pues se envíe al monofenotipo para poder decirnos qué tipo de leucemia es, qué tipo de línea celular está afectada. En la médula ósea pues encontramos incluso a veces más del 90% totalmente sustituida la médula de estas células plásticas y no dejando espacio para las células normales. Esto es lo que vemos en el medulograma y esto es lo que vemos en una biopsia, que a veces se logra hacer, pero como les digo, el tiempo de la biopsia no nos favorece y una leucemia no nos da tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos una punción de médula ósea, siempre es hipercelular, como les había dicho, y reemplaza todos los tejidos adiposos por infiltración de estas células. Acá vemos otra foto en donde se ven los blastos de aspecto linfoide, pero acá están combinados con la presencia de vacuolas, en algunas que corresponden a la de tipo L3 y aquí hay algunas de tipo L2, ¿no? Es muy importante que nosotros al momento de diagnosticar a un paciente ya para el inicio de la valoración del tratamiento, hacer una punción lumbar. ¿Por qué? Porque en un porcentaje de pacientes pues se presenta infiltración de este nivel. Para esto es muy importante hacer un examen de líquido cefalorraquídeo. Y a estos pacientes, una vez que se les hace el examen de líquido cefalorraquídeo y de igual manera se manda a inmunofenotipo, pues ya aprovechando esa punción, empieza a recibir el tratamiento intratecal, ya sea en base a metotrexate, corticoides y citarabina, ¿no? Para poder iniciar un tratamiento de profilaxis al sistema nervioso central. A veces hay dos opciones que manejan algunos autores en cuanto a cuándo hacer la primera punción. Una es retrasar este examen hasta que logremos una remisión completa de la enfermedad con el tratamiento de quimioterapia, y la otra opción es pues al inicio del tratamiento. Actualmente lo que más se maneja es al inicio del tratamiento y no esperar hasta la remisión, pero este procedimiento tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, cuando hay una trombocitopenia severa, menos de 20.000, pues no se recomienda hacer, o al mayor a 20.000, pues ya podríamos hacer bajo ciertos riesgos, ¿no? No tiene que haber hemorragia clínica, o sea, por la trombocitopenia, y tampoco tiene que haber una leucocitosis marcada. Tampoco tiene que haber una leucocitosis marcada para poder realizar este procedimiento. Ahora, dentro de lo que son los subtipos en cuanto a la morfología de la leucemia linfoblástica aguda, pues se toma la clasificación FAB, la clasificación franco-americana británica, en donde a la leucemia linfoide aguda la clasifica en tres: L1, L2 y L3. La L1 pues llamada como leucemia linfoblástica típica, la L2 la típica y la L3 que es la más agresiva, que es la que es similar al linfoma de tipo Burkitt, que es un linfoma muy agresivo y con una mortalidad muy alta. En esta leucemia pues se evidencia la presencia de estos blastos que lo diferencia de los otros dos son la presencia de los vacuolas en citoplasma. La L2 se caracteriza porque son células grandes a comparación de los eritrocitos y el resto de las células, y la L1 se caracteriza por ser células pequeñas, prácticamente es del tamaño de los eritrocitos.
La LLA3 o la de tipo Burkitt pues tiene una relevancia clínica por el tema de la alta mortalidad que tiene, se presenta hasta en un 5% de los adultos y es significativa siempre de una leucemia linfoblástica aguda B madura, ¿no? Que es también llamada leucemia tipo Burkitt. Dentro de lo que son los subtipos inmunitarios, estos se obtienen principalmente con la realización del inmunofenotipo mediante citometría de flujo. En el inmunofenotipo lo que se va a hacer es aplicar diferentes anticuerpos a las muestras de la médula ósea, donde se van a ir pintando prácticamente y estas nos van a ir dando mediante la computadora qué líneas celulares están afectadas. Entonces se va a teñir con el anticuerpo monoclonal. Dentro de lo que son las leucemias linfoides agudas B, se dividen en B común, pro B, pre-B y de la linaje B. Para estos de la línea B utilizan como los marcadores de esos anticuerpos monoclonales el HLA-DR, TDT, el CD19, CD79 y el CD22. Según se vaya tiñendo pues van a ir reportando qué tipo de línea celular está afectada. La PRO-B es una de las menos comunes en un 12% en ocasión en el cromosoma 411. Hay una mutación en los genes AF4 y el FLT3 y se caracteriza por una leucocitosis, incluso llegando a más de 100.000. Entonces es muy importante pues tratar de hacer este estudio para poder ver con qué grupo celular estamos afrontando, ¿no? La LLAB común, que es la más común, prácticamente el 50% de todas las leucemias, se caracteriza porque su marcador es el CD10 positivo. Hay una translocación en los cromosomas 922, el 34 y 11 también, y se caracteriza porque tiene el gen de fusión BCR-ABL, que más adelante se va a explicar en qué consiste, ¿no? Se presenta más en mayores de 50 años, en un 24%. La PREB se caracteriza porque además del CD10 está marcado el otro anticuerpo monoclonal, que es el CILG, en un 11%, también una translocación de los cromosomas 922 y 119, y se caracteriza por una mutación en el gen PBXE2A. La otra línea de la leucemia linfoide de la estirpe B es la LLA-B madura, que de igual manera está positivo el CD10 y además el SIC también está positivo. Su frecuencia es un 4%. Hay las translocaciones del cromosoma 814, 28 y 822. Se presenta generalmente en pacientes mayores de 55 años. Hay un compromiso orgánico importante, ya viene una hepatosplenomegalia y generalmente en este tipo de leucemia pues sí hay una infiltración a nivel del sistema nervioso central. El otro grupo de leucemias, pues prácticamente el resto de las leucemias linfoides son las de la línea T, que representan el 24%. Acá están básicamente la PRO-T, la T cortical y la T madura. Estas no tienen un marcador específico de cada uno, generalmente sale el CD2, CD1A, el CD3 positivos, ¿no? La incidencia, la más frecuente es la T cortical en un 12%. Dentro de lo que es la leucemia linfoblástica aguda del linaje B, pues es uno de los más frecuentes, como lo habíamos dicho, casi el 70%. Tiene un antígeno en este tipo de patología, que es la glucoproteína GP100 o CD10. La LLA pre-B o LLA temprana se va a caracterizar porque tiene una expresión de la inmunoglobulina citoplásmica. En la LLA-B madura, pues van a expresar antígenos superficiales de los linfocitos B maduro, incluido esta que es el antígeno de la SIG-M, ¿no? La PRO-B es positivo para el TDT o desoxirribonucleótido transferasa terminal y el CD19. En cambio, en el linaje de los linfocitos T corresponde el 25% de todas las leucemias linfoides. Se caracterizan por presentar antígenos como el GP40, el CD7, el CD3 citoplásmico, el receptor receta CD2, el antígeno TD6 del timocito cortical.
Entonces, según estos marcadores, nosotros vamos a poder diferenciar entre una LLA temprana, cortical o típica, ¿no? Otro grupo de leucemias que se encuentra en neuglosia y es menos frecuente son las leucemias bifenotípicas o mixtas, que quieren decir que cuando se le hace un inmunofenotipo, pues muestra marcadores positivos tanto para la línea T como para la línea B. Entonces, hay cierto porcentaje y obviamente este tipo de pacientes tienen un mal pronóstico a comparación de los otros dos, ¿no? Dentro de lo que es el análisis citogenético molecular, pues siempre debería realizarse en todos los casos un cariotipo específico para buscar principalmente las anormalidades cromosómicas. Pero como les repito, en nuestro medio lamentablemente no es tan accesible esto debido al costo que conlleva este estudio. Para el diagnóstico, pues es importante la citogenética mediante FISH o PCR, ¿no? Y estas nos van a permitir detectar en las leucemias linfoides agudas la presencia del cromosoma Filadelfia positivo o el cromosoma o la translocación cromosómica 922, que es la fusión del gen BCR-ABL. El cromosoma Filadelfia o la fusión del BCR-ABL es una fusión que se encuentra en el cromosoma 9 y en el cromosoma 22. La porción ABL del cromosoma 9 y la porción BCR del cromosoma 22 llegan a fusionarse formando esta fusión BCR-ABL o cromosoma Filadelfia. ¿Por qué la importancia? Porque esta fusión pues es un marcador de mal pronóstico en este tipo de leucemias, por un lado, y por otro lado, cuando nosotros encontramos la presencia de este gen de fusión, pues se puede ayudar al tratamiento, o sea, fuera de los quimioterápicos podemos usar inhibidores de la tirosina quinasa, como el imatinib, por ejemplo, además de todo el tratamiento quimioterápico por la presencia de este gen. Ya cuando nosotros hemos iniciado un tratamiento a nuestros pacientes con la quimioterapia, cuando evaluamos las respuestas al finalizar un ciclo de quimioterapia, la punción de la médula ósea, en donde nosotros tenemos que ver el porcentaje de los blastos. Hablamos de una remisión completa cuando el porcentaje es menos del 5% de blastos a nivel morfológico, pero además tomamos una muestra para enviar de igual manera mediante citometría de flujo para buscar la enfermedad mínima residual, en donde va a detectar la máquina pues las células leucémicas. Básicamente va a buscar en 1 millón de células para ver si aún hay la presencia de estos blastos, ¿no? Esto tiene un rango de valor que es entre 0.1 y 0.001, ¿no? Cuando un marcador te dice 0.001, pues podríamos hablar de una enfermedad mínima residual no detectada. Cuando nosotros contamos con el reporte ya de la enfermedad mínima residual, ya pues tenemos que hablar sobre la respuesta al tratamiento. Manejamos términos, por ejemplo, la revisión completa hematológica, eso es cuando se evidencia menos de 5% de blastos en médula ósea. Revisión molecular completa significa que el paciente no tiene una enfermedad mínima residual, es decir, es no detectable. Hablamos de una falla molecular con MRD, con enfermedad mínima residual positiva, cuando, pese a que el paciente esté en una revisión hematológica completa, es decir, que solo se ve menos del 5% de blastos, a nivel de la enfermedad mínima residual, pues es positiva, presenta mayor al 0.01%. Hablamos de una recaída molecular con enfermedad mínima residual positiva, cuando el paciente, pese a que ya haya tenido una revisión completa y se haya constatado con el inmunofenotipo, posterior a esta presenta nuevamente la positividad de este laboratorio, además de que ya se encuentran los blastos en médula ósea, ¿no? Y hablamos de una recaída hematológica cuando en médula ósea evidenciamos más del 5% de blastos. Ojo que esta valoración solo debe realizarse cuando los pacientes hayan ingresado a una revisión morfológica completa, ¿no? Porque ¿de qué sirve ver en un microscopio, qué sé yo, 10% de blastos y mandar a enfermedad mínima residual? Obviamente la enfermedad mínima residual va a decir positivo. Entonces solo debemos mandar cuando evidenciamos que esté menos del 5%.
Entonces, se ha hablado que la enfermedad mínima residual pues, es muy importante para darnos un pronóstico en cuanto a la supervivencia tras el tratamiento. Por eso es que es muy importante alcanzar esta respuesta completa molecular, y esto generalmente con los actuales esquemas de tratamiento puede llegar a un 54 y 74%. Los pacientes que tengan una falla molecular, es decir, una enfermedad mínima residual detectable, pues ya se procede a un tratamiento específicamente dirigido, y estos pacientes ya tienen que ser candidatos al trasplante de células madres hematopoyéticas de tipo halogénico. Entonces, los factores pronósticos que nos van a ayudar, pues siempre van a incluir la edad, la cifra de los leucocitos, los inmunofenotipos específicos y las alteraciones citogenéticas. Dentro de los grupos de riesgo, pues puede haber pacientes con riesgo estándar y pacientes con alto riesgo. Dentro de lo que son los pacientes de riesgo estándar y riesgo alto, pues tomamos todas estas variables. Un paciente menos de 35 años, riesgo estándar; mayor a 35, riesgo alto. Los glóbulos blancos al inicio para una LLA-B común menor a 30.000, o para una LLA-T menos a 100.000. Pero si encontramos mayor a 30.000 para la LLA-B común y la LLA-T más mayor a 100, pues es un riesgo alto. Dentro de la genética, pues tiene que tener un cariotipo normal, o si la presencia de hipodiploidía en la translocación 1221 es un riesgo estándar. Pero si encontramos la translocación 922, que es el cromosoma Filadelfia o el gen de fusión BCD-ABL, pues ya pasa el paciente directamente al riesgo alto. La línea B es riesgo estándar y la línea T es un riesgo alto. Dentro de la morfología, la L1 y 2 son un riesgo estándar, la L3 pues es un riesgo alto. Cuando encontramos una respuesta a las 4 semanas, una remisión, pues pasa a ser un riesgo estándar, y cuando no hay remisión, pasa a ser un riesgo alto. Cuando no hay infiltración a nivel del sistema nervioso central, pues es un riesgo habitual estándar, pero cuando la infiltración está presente, pues es un riesgo alto. Entonces, mucho se ha debatido sobre la enfermedad mínima residual para ver si nos puede ayudar a decir si los pacientes ya pueden corresponder a un riesgo habitual o riesgo estándar. Los diferentes estudios que se han realizado sí sugieren que pacientes que están definidos como riesgo estándar y tienen alta probabilidad de alcanzar una revisión molecular se van a mantener como pacientes con riesgo estándar. Es decir, si alcanzan la enfermedad mínima residual no detectable o negativa, pues estos pacientes se mantienen dentro del riesgo estándar. Pero si los pacientes, pese al tratamiento, salen positivos para la enfermedad mínima residual, se van a definir como pacientes de alto riesgo. Se dice actualmente que estos pacientes que ya tienen positivo la enfermedad mínima residual, pues ya son directamente candidatos para el trasplante de células madre en la primera remisión completa. Algunos autores o algunos protocolos sugieren que una vez terminado todo el protocolo, es decir, la fase de inducción, la fase de mantenimiento y la fase de consolidación, pues recién deberían optar por el trasplante. Pero estos pacientes que ya tienen enfermedad mínima residual positivo, pues ya son candidatos para recibir a la primera remisión completa, ¿no? Lamentablemente en nuestro medio, pues el tema del trasplante de células madre hematopoyéticas aún no está andando sobre ruedas, aún no se está haciendo con seguridad. Hay centros que están intentando hacer en Cochabamba y otros acá, pero todavía nos falta mucho. Si bien se ha intentado por un tipo de trasplante, actualmente no ofrece todos los tipos de trasplante, ¿no? Ya aún estamos en esa carrera por tratar de igualar al resto de los países a nivel de Sudamérica. Cuando nosotros evaluamos el tratamiento en el paciente, pues es necesario tener un objetivo claro. Y el objetivo del tratamiento de la inducción siempre va a ser que entremos a una remisión completa, tanto hematológica como molecular. Generalmente esto valoramos, varía mucho de acuerdo al protocolo, pero se lo hace por lo general entre las semanas 6 a 16 posterior al inicio de la quimioterapia. Este resultado del tratamiento varía mucho dependiendo siempre de la edad del paciente y el protocolo que se puede escoger al momento del inicio del tratamiento. Actualmente lo que sugieren las guías internacionales es una quimioterapia combinada, nunca sola con un quimioterápico,
pediátrico. Se han desarrollado varios regímenes de inducción múltiple. Estos han sido basados en protocolos pediátricos. Más adelante les muestro un cuadro comparativo en donde se ha estudiado o intentado crear protocolos para adultos, pero actualmente los protocolos que se han diseñado para el pediátrico se adaptan para adultos y se han obtenido mejores tasas de respuesta. Se sugiere siempre la quimioterapia intratacal y dentro de los protocolos de tratamiento más usuados actualmente son estos, que son abreviaciones de los quimioterapias que usan el Perceval, el GRAL, el GADLA, el BFM. Eso siempre se estudia o se analiza de acuerdo a todos los estudios solicitados y en especial el inmunofenotipo. Y siempre tenemos que ver la opción de trasplante, ¿no? Una vez que hayamos logrado la remisión completa en este tipo de pacientes. Entonces, nosotros cuando tenemos ya, según el grupo de riesgo de estos pacientes, cuando hablamos de un grupo de riesgo bajo, pues podríamos dar un esquema convencional, pero cuando ya es un grupo de riesgo promedio intensificado y cuando es alto, muy alto, pues ya se debe pensar en trasplante. Y cuando ya tenemos el BCR-ABL, pues usar los inhibidores de la tirosina quinasa, ¿no? Acá hay un ejemplo de un protocolo de tratamiento en donde tiene sus diferentes fases, ¿no? Tiene una fase de inducción, consolidación, intensificación y mantenimiento. Y como se dan cuenta acá, la base de todo siempre son los corticoides. Por eso es muy importante que nosotros, cuando evaluemos a un paciente, ya sea por una pancitopenia, no dar corticoides por nada del mundo, porque podemos alterar la morfología al momento del diagnóstico y obviamente llegar a un diagnóstico erróneo, ¿no? La fase de inducción está asociada a la vincristina, asparaginasa, antraciclina y la quimioterapia intratecal que está recomendada en todas las fases, ¿no? Ya posteriormente se usa dosis altas de methotrexato, dosis bajas de citarabina, volvemos a la vincristina, las paraginas. Entonces son protocolos que están desarrollados para administrar cada día. Por ejemplo, día 1 tiene que recibir vincristina, día 2 asparaginasa. Entonces, esto principalmente debido al ciclo celular, porque cada quimioterápico actúa en diferentes sitios del ciclo celular. Los tratamientos que actualmente tenemos, pues básicamente han sido inspirados en los protocolos pediátricos, ya que nos ofrece una mayor intensidad farmacológica, tiene como bases los corticoides, la vincristina y la asparaginasa. Estos tratamientos también van dirigidos contra el sistema nervioso central y se ha observado tras los estudios que tienen tasas de remisión completa altas, incluso del 93%, una tasa de supervivencia general del 70% y una tasa de supervivencia a 5 años del 70%. Se ha visto que en pacientes adultos con una quimioterapia sola, pues la supervivencia general no es mucha, apenas llega al 50-70% en pacientes con riesgo estándar, y en pacientes con riesgo alto, pues es mucho más bajo la supervivencia general. También ya posterior al trasplante de las células madre halogénicas, pues los pacientes con alto riesgo llegan a supervivencia general del 50%. Incluso para ellos, pues el trasplante no ofrece una opción de curación de la enfermedad, solo nos da una chance más para ver si podemos controlar la enfermedad. Ya en el anciano, pues eso la visión, porque un anciano no tiene, por la edad misma, pues generalmente ya no son candidatos a una quimioterapia de alta intensidad, por lo que ya se evitan medicamentos, por ejemplo las antraciclinas o los alquilantes. Esto debido a que tiene mayor relación en la eliminación y obviamente el metabolismo, por lo que el corazón sufre, ¿no? Por eso es que nosotros cuando vemos a este tipo de pacientes solicitamos una valoración cardiológica para ver principalmente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En este tipo de pacientes, cuando se hace un tratamiento menos intensivo, se ha logrado tasas de remisión completa del 73%, pero se ha podido evidenciar que hay muertes tempranas llegando al 13%, es decir, que fallecen con la quimioterapia. Al final, la supervivencia general alcanza el 42%. Entonces, dentro de los diferentes estudios que se han realizado a lo largo de los años, los protocolos que han sido derivados de la parte pediátrica, se ha hecho un estudio, 6 en total, en el periodo del 2008-2015, donde se han analizado 800 pacientes. El promedio de edad ha sido 27 años, se ha observado una tasa de remisión completa del 93%.
muerte temprana por 5% por diferentes causas, además de la quimioterapia, y una supervivencia general del 70%. Con protocolos que se han diseñado para el adulto propiamente dicho, se ha hecho un estudio entre el periodo de 98 a 2016, un total de 20, se han analizado 7.961 pacientes, donde se ha visto que el promedio de edad es de 32 años, han alcanzado una tasa de remisión completa del 84%, pero ha habido mayor porcentaje de muerte temprana, y la supervivencia general pues es mucho menos que la pediátrica. Por eso que nosotros recomendamos siempre protocolos adaptados de la edad, de la parte pediátrica, ¿no? Y en el protocolo para ancianos, pues de igual manera se han hecho diferentes estudios, tanto quimioterapias paliativas como intensivas, o específicamente por edades, donde se ha visto que los paliativos prácticamente ya las supervivencias generales alcanzan exagerando a los 7 meses, ¿no? Esto de la supervivencia general se habla en general a los 5 años, ¿no? Pero en el tema de paliativo, pues apenas alcanza el 7%. En los intensivos apenas llega al 14% y en los específicos por edad 42%. Por eso es que en los pacientes ancianos es muy difícil tratar este tema por el mismo hecho de la edad que no nos favorece durante la administración de la quimioterapia. En cuanto al mantenimiento de este tipo de pacientes, pues